Sí, porque no hay mejor manera de demostrar esto que acabo de decir que las confesiones que vamos a estar poniendo hoy aquí, hechas precisamente desde Miami, hechas precisamente por integrantes de esa industria del odio contra Cuba en las últimas horas y que conocen bien la cantidad de dinero que entrega el gobierno de Estados Unidos a través de grants para organizar todo tipo de acciones mediáticas y de terror contra Cuba. Sí, mi gente, sí, que no sea el guerrero quien lo diga. Además de todo lo que hemos visto, escuchemos cómo esos carentes de moral que se paran a mentir en la ONU dan muchísimo dinero para precisamente atentar contra los derechos humanos de todo un pueblo, atentar contra sus niños, atentar contra sus padres, definitivamente atentar contra todo. Escuchen esto, mi gente, que es cuanto menos indignante. ¡Ponlo! Alex, estudio. Es una mala práctica porque le dan dinero a instituciones o a proyectos individuales que al final se favorecen, que no tienen que pelear, que no tienen que salir a buscar financiamiento, que no tienen que crear ideas nuevas porque ya están pagados por el GRAN y ya que le importa. Pero también es un mecanismo de dominación y de control porque si ellos se salen, si cambia la estrategia de ese proyecto, pues le quitan el GRAN. De eso hemos estado hablando. Y la conclusión es que el problema de los GRAN es que hay toda una burocracia detrás, hay puestos de trabajos, hay cientos, hay miles de empleados públicos que se dedican a gestionar las ayudas y los GRAN. Mientras eso sea un beneficio para todos esos burócratas, que no tiene que ver si son republicanos o demócratas, son burócratas en el caso de Estados Unidos, ahora mismo hay 7, 8 que yo conozca, 7, 8 que yo conozca, igual hay miles de gente o de instituciones que están mandando dinero para Cuba. ¿Ustedes creen que eso no se presta para que se esté duplicando? ¿Ustedes piensan que si esas 7, 8 organizaciones que están mandando dinero a familiares o a presos políticos directamente o a opositores? Lo vieron, mi gente, por supuesto. Es el reconocimiento tácito desde el sur de la Florida que el gobierno de Estados Unidos entrega dinero a instituciones y proyectos individuales que trabajan en pos de subvertir el orden político, económico y social en Cuba. Usted escuchó cómo reconocen que han convertido eso en una industria burocrática. Claro que no es por gusto que constantemente la llamamos la industria del odio contra Cuba. Vean cómo desde allí mismo, desde su propio nido, se reconoce precisamente como tal. Usted acaba de escuchar cuánta gente desde el propio Departamento de Estado hacia abajo se salpican con los millones que el propio gobierno de Estados Unidos destina para dañar al pueblo cubano. Hay puestos de trabajos, hay cientos, hay miles de empleados públicos que se dedican a gestionar las ayudas y los GRAN. Mientras eso sea un beneficio para todos esos burócratas, que no tiene que ver si son republicanos o demócratas, son burócratas en el caso de Estados Unidos. Claro que no importa si son republicanos o demócratas, porque al final todos responden a lo mismo y agarran del mismo lugar. Pero, oiga, usted escuchó el relajito que hay ahora mismo, cómo reconocen que hay miles de gente e instituciones mandando dinero para los inexistentes presos políticos en Cuba. ¿Ustedes creen que eso no se presta para que se esté duplicando? ¿Ustedes piensan que si esas 7, 8 organizaciones que están mandando dinero a familiares o a presos políticos directamente o a opositores? Claro que ahí el robo está a mano alzada. Claro que ahí el tumbe está a mano alzada. Pero por supuesto, como tiburón que se baña, salpica, a todos le conviene vivir de esa industria. Todos viven lucrando con el dolor del pueblo cubano. Pero le propongo algo. ¿Quiere escuchar esto que les he dicho aún más claro? Por el mismo personaje y por supuesto, repito, desde allí, desde el nido del terrorismo y la subversión contra Cuba,
Escuchen esto, mi gente. Ponlo. Albert Estudio. Hay mucha gente que al recibir el grant tiene que, por un lado, responder a una agenda que le ponen, el que le da el grant. Ojalá nosotros renunciáramos al grant. Estados Unidos no va a dejar de dar grant, porque eso es una política, ellos lo hacen. El grant es todo un negociazo, hay una burocracia enorme ahí, se responden a intereses, se pagan favores políticos, se hacen muchísimas cosas detrás de los grants. Clarito, mi gente, ¿verdad? Oiga, que hoy Manolito se está portando bien, ¿eh? No se puede negar, hay que ser justo, mi gente, que está diciendo la verdad. Sí, mi gente, sí. Clarísimo está que quienes reciben los grants responden a la agenda que les impone quien entrega los grants. Hay mucha gente que al recibir el grant tiene que, por un lado, responder a una agenda que le ponen, el que le da el grant. Y todo el mundo sabe que los grants los entrega el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Al buen entendedor, ¿verdad? Claro que la agenda subversiva contra Cuba es impuesta desde el gobierno de los Estados Unidos. Bueno, él lo dice con más claridad, ¿verdad? Que ojalá ellos pudieran renunciar a esos grants que les entrega el gobierno de Estados Unidos, pero el propio Manuel Milanés reconoce que esa es una política de Estado de aquel gobierno contra Cuba, que es un gran negociazo, que responden a muchos intereses y que con ello se pagan favores políticos. Estados Unidos no va a dejar de dar grant, porque eso es una política, se responden a intereses, se pagan favores políticos, se hacen muchísimas cosas detrás de los grants. Sí, mi gente, sí. Oiga, que indudablemente, resumiendo todo esto que hemos estado viendo, después de pararse a mentir descaradamente en la ONU, aflora todo el descaro y el odio profundo que ejercen a diario contra el pueblo cubano. Afloran las medidas completamente draconianas que se aplican a partir de la inclusión de Cuba en la espuria lista de países patrocinadores del terrorismo. Hemos visto cómo incluso tratan de impedir el acceso a los alimentos esenciales para nuestro pueblo. Hemos visto cómo el gobierno de Estados Unidos financia y orienta todas esas manadas cuyo contenido es hacer daño al pueblo de Cuba y tratar de subvertir, repito, nuestro orden económico, político y social. Todo ello, lo repito, desde el país de los que se autotitulan la mayor potencia que existe en el mundo. Dígame usted si no es una guerra completamente desleal. Dígame usted si no es una guerra completamente abusiva contra un pueblo que ha resistido y continúa resistiendo todos esos embates. Dígame usted si no es un acto marcado de genocidio.